y voy a proceder a compartirles pantalla de la presentación. Bueno, Matemáticas 5, clase número 7. Y para la agenda, pues tenemos hoy operaciones entre conjuntos. Tenemos algunas operaciones que no vimos la semana pasada, ¿verdad? Y pues está la diferencia de conjuntos, el complemento de conjuntos, los cuantificadores, el producto cartesiano y algunos planteamientos de situaciones que tienen solución con la teoría de conjuntos. Para empezar, tenemos la diferencia de conjuntos. Bueno, entonces voy a comenzar con la pregunta. Cuando ustedes, según lo que observan, ¿verdad? En esta imagen y con referencia en la palabra diferencia, ¿qué podemos nosotros decir sobre qué es una diferencia de conjuntos? Son operaciones de resta, Lick. Ajá, puede ser una operación de resta. En el caso de la imagen, se dan cuenta de algo, ¿verdad? Que hay números, bueno, haciendo el diagrama de Venn, ¿verdad? Hay números que comparten A y B y hay números que no comparten A y B, ¿sí? En este caso, la diferencia de conjunto son todos los elementos que no comparten, ¿verdad? Y en el caso de la diferencia son esos elementos que pertenecen solo al conjunto A, ¿verdad? ¿Sí? A menos B. Es decir, que vamos a quitar todos los conjuntos que pertenecen a B y todos los elementos que pertenecen a B y todos los elementos que pertenecen a los dos. Y solo nos quedamos con los que pertenecen únicamente a el conjunto A. Por ejemplo, tenemos nosotros lo siguiente. Ahorita les voy a compartir pantalla igual. Por ejemplo, si tuviéramos los siguientes conjuntos. Supongamos que A, recuérdense que los conjuntos siempre van mencionados en letras mayúsculas. ¿Sí? Supongamos que decimos que A es igual al conjunto que puede ser cualquier tipo de conjunto, ¿verdad? En este caso, yo puedo colocar que van a ser, para que sea un número finito, ¿verdad? Los números pares entre, y puedo mencionar cualquier rango, ¿verdad? En este caso tendría que mencionar un rango finito y un rango corto para que el ejemplo no sea tan largo, ¿verdad? Permítanme. Entonces tengo, por ejemplo, números pares de 1 a 10, ¿sí? Números pares de 1 a 10, incluyendo el 10, ¿sí? Y tengo el conjunto B, que es igual por ejemplo, números primos también del 1 al 10, ¿sí?
incluyendo el 10. Aunque en este caso, pues el 10 no es primo, por lo tanto no lo pondríamos, ¿verdad? Pero tengo estos dos conjuntos. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo para saber cuál es A, perdón, acá, A diferencia de B? ¿A qué es igual? Bueno, en este caso lo que puedo hacer, pues es colocar estos dos conjuntos, ¿verdad? De tal manera que se puedan observar cada uno de los elementos, que puede ser de forma gráfica, ¿verdad? Sí, puede ser de forma gráfica o de cualquier otra forma en la que yo pueda observar cuáles son los elementos, cada uno de los elementos de ambos conjuntos. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar el conjunto A y cada uno de sus elementos. Entonces sería números pares del 1 al 10. Ay, perdón, aquí me faltó al 10. Eh, bien. Entonces, números pares del 1 al 10. Tenemos entonces el 2, el 4, el 6, el 8. Y como dijimos que íbamos a incluir al 10, tenemos también el 10. Y luego tenemos el conjunto B. Y este nos dice números primos del 1 al 10. ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles serían esos números? 2, 3, 5 y 7. Muy bien. 2, 3, 5, 7. Muy bien. Excelente. Entonces, a diferencia de B, es todos los números que están únicamente en A, es decir, que no se comparten con B y por supuesto que no están dentro de B. Así que los de B los podemos excluir de una vez, ¿verdad? O sea, 3, 5 y 7 los podemos excluir. Y ahora observamos qué se repite en A y qué se repite en B. Si se dan cuenta, pues el número 2 es el número que se repite, ¿verdad? Tanto en A como en B. Por lo tanto, me queda solamente con estos números, ¿verdad? Es decir, 4, 6, 8 y 10. 4, 6, 8 y 10. Perdón, 10. Ahora, dense cuenta la diferencia entre este tipo de ejercicio y perdón, este tipo de operación entre conjuntos y la operación entre conjuntos que vimos la semana pasada. Bueno, la semana antepasada, ¿verdad? Porque la semana pasada hubo parcial, pero la semana antepasada, ¿verdad? Si se recuerdan, pues aquí en un apartado, yo podía decir que A unión B, por ejemplo, que de hecho podría Le igual llamaste y se le fue el volumen de una vez. A unión B era igual a B unión A, ¿sí? Fíjate que no se le escucha Era lo ponerle mismo, altavoz porque no se. ¿sí? Era lo mismo. Bien. Teníamos que en la otra operación, ¿verdad? La intersección A intersección B era igual a B intersección A, ¿verdad? O sea, tanto como que la primera o el primer conjunto se uniera con el segundo, como con el segundo se uniera al primero
o se intersectaran, ¿verdad? Pues daba el mismo resultado, ¿verdad? Teníamos el mismo conjunto. Sin embargo, esto es algo que no pasa con la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo A diferencia de B que B diferencia de A. Y de hecho podemos comprobarlo, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá. Coloquemos entonces B diferencia de A. Y utilizando el mismo proceso, ¿verdad? Es decir, voy a observar qué es lo que únicamente está en B, ¿sí? ¿Qué es lo que únicamente está en B? Por ejemplo, todo esto lo descarto, ¿verdad? Y descarto también lo que se repita. En este caso se repite el 2, ¿verdad? Ya vimos que se repetía el 2. Entonces, coloco solamente lo que está en B, que es 3,5,7, ¿verdad? Eso es lo que se repite, perdón, eso es lo que no se repite en B. Muy bien, ajá, sí, correcto, César. Entonces, tengo lo siguiente, ¿verdad? Que A menos B es 4, 6, 8 y 10, y B menos A es 3, 5 y 7. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo A menos B que B menos A. Ahí ya cambia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, solo como repaso, ¿verdad? Una diferencia es todos los elementos del primer conjunto que nosotros veamos, es decir, que se puede llamar A, B, C, D, del primer conjunto, los elementos que pertenezcan solamente a ese conjunto, es decir, excluimos los elementos del segundo conjunto y excluimos los elementos de la unión o los elementos que se repitan en ambos conjuntos, ¿verdad? Son exclusivamente los del conjunto A, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Muy bien. Voy a continuar entonces. Voy a regresar entonces a la presentación. Bueno, ahora complemento de conjuntos. Para ustedes, según la descripción, bueno, no la descripción, sino el título, ¿verdad? Complemento de conjuntos, ¿qué creen ustedes que es? Bueno, no sé si me escuchan bien todos. Sí, Lick, buen día. Buen día. Ah, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué significará complemento? La palabra complemento. Bueno, el complemento de un conjunto es todo, ¿verdad? Lo que no pertenece a un conjunto determinado, ¿verdad? Y que sí pertenece a un conjunto más grande o que engloba a ese conjunto que regularmente se le llama universo, ¿verdad? ¿Sí? Un conjunto universo que es un conjunto que abarca a ese otro conjunto. ¿Sí? Bueno, pues el conjunto, el complemento de un conjunto tiene varias acepciones o varias partes lógicas que nosotros podemos ir analizando. Por ejemplo, las siguientes. Ahorita voy con esto.
Perdón, aquí tal vez sería bueno colocar, por ejemplo, que esto es diferencia entre conjuntos. ¿Sí? Por acá también voy a colocar lo que vamos a ver que es complemento de conjunto. Bien, para empezar, se puede representar de la siguiente manera. Este sería el complemento de un conjunto, ¿verdad? Donde yo voy a escribir cuál es el complemento. El complemento es lo que le falta a determinado conjunto para ser igual que el universo, ¿verdad? Lo podríamos definir de esa forma. Entonces, por ejemplo, yo tengo los siguientes conjuntos. Voy a tener el conjunto U, que es el conjunto universo, y tengo. Recuérdense que el conjunto universo siempre debe ser más grande, ¿verdad? O sea, debe abarcar mucho y el conjunto, el otro conjunto, el conjunto A, por ejemplo, debe abarcar menos, ¿verdad? Y debe tener todos los elementos del conjunto universo, ¿verdad? O sea, debe abarcar menos, pero debe contener que todos pertenezcan al conjunto universo, ¿verdad? No puede haber ninguno que se salga de él, ¿verdad? Porque si no, entonces ya no podemos hacer esta operación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos este conjunto que serían números naturales entre el 0 y el 10, ¿sí? Ese sería el conjunto universo. Luego tengo, por ejemplo, el conjunto A, ¿sí? Y el conjunto A voy a colocar que sea, por ejemplo, voy a colocar que sea números pares entre el, perdón, impares, mejor impares. Impares entre el 0 y el 10. Bien, entonces el complemento de A es igual a todos los elementos que no están en A y que sí están en el conjunto universo. Entonces, por ejemplo, analizando esto, podemos obtener lo siguiente. Bueno, primero sería importante escribir qué elementos pertenecen a cada conjunto, ¿verdad? Es decir, qué elementos pertenecen a A y qué elementos pertenecen al conjunto universo. Entonces, por ejemplo, los voy a colocar por acá. Dice números naturales entre el 0 y el 10. ¿Sí? Bueno, como dice números naturales, ¿sí? Los números naturales no toman en cuenta el 0. ¿Se recuerdan? Los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros. Entonces, ahí cuidado con eso, porque entonces el 0 ya no lo podríamos escribir, ¿verdad? Porque el 0 es un entero, no cumple con la condición de ser un número natural. Aunque nos dé un rango, no quiere decir que todos esos números que estén dentro de ese rango van a ser posibles colocarlos, ¿verdad? Como se dieron cuenta en el ejemplo anterior, ¿verdad? Acá nos daba, dice, los números primos del 1 al 10, pero no colocamos el 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumple con la condición de ser primo, ¿verdad? Entonces,
Igual, de la misma manera con esto, ¿verdad? Sería 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en este caso incluimos al 10, ¿verdad? Y ahora nos dice los números impares entre el 0 y el 10. En este caso tenemos un conjunto un poco más pequeño. Se van a dar cuenta ustedes. 1,3, 5, 6, perdón, 7, 9. ¿Sí? Serían los números impares del 0 al 10. Entonces, ¿cómo hago yo a complemento de, perdón, sí, a complemento? ¿Verdad? El conjunto a complemento sería entonces todos esos elementos que no están en A y que sí están en el universo. Por ejemplo, si se dan cuenta, tendríamos el 1 que sí está, el 3 que sí está también, el 5 que está también, el 7 está también y el 9 está también. Entonces, tengo el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Bueno, los pares, ¿verdad? Los números pares naturales entre el 0 y el 10. Entonces, aquí lo que voy a hacer es escribir esos números, ¿verdad? Es decir, 2,4,6,8, perdón, 8, 10. Bien, ahora algo muy importante es que este complemento de A se puede escribir como alguna operación entre conjuntos. Bueno, en realidad estamos realizando una operación entre conjuntos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a escribir por acá, el complemento de A se puede escribir como U menos A. Es decir, la diferencia entre el conjunto universo y A, ¿sí? Por ejemplo, pueden ustedes hacer la operación entre el conjunto universo, diferencia de A, y realicen la operación y se van a dar cuenta que, que los conjuntos, que los elementos son iguales al conjunto que tenemos como complemento de A. ¿Sí? Pueden ahí tomarse unos 2 minutos para hacerlo.
Muy bien, se dan cuenta de que esta operación da como resultado el complemento, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, universo, diferencia de A. Bien, pero además existe otra característica y es la siguiente, de que como son complementarias, es decir, ambas, tanto A como su complemento, pues forman el conjunto unión, ¿verdad? Al estar juntas, al unirse, forman el conjunto unión. Entonces podemos decir que A complemento, y esto sí lo puede escribir de cualquier manera, ¿verdad? Unión, perdón, unión A, primeramente es igual a A unión A complemento, ¿verdad? O complemento de A. Pero esto es igual, cualquiera de las dos formas de escribirlo, es igual al conjunto universo, ¿verdad? ¿Sí? Y estas son las características entonces del complemento, ¿verdad? Primero tiene que haber un conjunto más grande, ¿verdad? Y luego un conjunto más pequeño, esto en elementos, ¿verdad? Y todos los elementos del conjunto A deben pertenecer al conjunto universo, ¿verdad? Por eso se le llama conjunto universo porque abarca cantidades más grandes que otros conjuntos, ¿verdad? Pueden haber diferentes conjuntos en un conjunto universo. Por ejemplo, ¿qué otro conjunto podríamos hacer a partir del conjunto universo? Pues precisamente el conjunto, el complemento, ¿verdad? De A, que serían los números pares, por ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda sobre el complemento de un conjunto. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, voy a compartir ahora la presentación también. Y tenemos los cuantificadores, ¿sí? Entonces, quiero enfocarme un poco en esta parte y en esta parte. Creo que son las más importantes. Les dice que los cuantificadores permiten la construcción de proposiciones a partir de funciones proposicionales. Entonces, puede particularizar algún conjunto, ¿verdad? O puede generalizar, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, P de X es igual a X es menor que 2, ¿sí? Bueno, el cuantificador lo que nos dice es alguna característica de un conjunto que nosotros estemos analizando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos decir X es un número, según los ejemplos que teníamos anteriormente, X es un número impar entre 1 y 10, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, en el que estamos viendo de ejemplo, dice que se podría particularizar o se podría generalizar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se particulariza? Bueno, donde es un número, ¿verdad? Ojo, porque dice solo un número real que es menor que 2. Y se puede generalizar diciendo que son todos los números reales que son también menores a 2. Bien. Y aquí tenemos
algunos, ¿verdad? Pues esta tabla es importante que la observen. No hay mucha explicación. Lo único es que, por ejemplo, los cuantificadores son una proposición que está dada por una fórmula y que también tienen algunas fórmulas equivalentes, ¿verdad? En este caso, esta letra que nosotros vemos acá, ¿sí? Es para todo, ¿verdad? ¿Sí? Para todo X, ¿sí? Dependiendo de cómo vaya acompañada, porque en este caso va acompañada de una negación, ¿verdad? Entonces, así se puede ir traduciendo la proposición, ¿de acuerdo? Esto es para todo, esta es existe, ¿sí? Existe, ¿sí? Y bueno, en las que nos vamos a enfocar un poco más, ¿verdad? Son estas cuatro, ¿verdad? Son las que más nos interesan, ¿sí? Para la teoría de conjuntos. Entonces, voy a descartar lo que hice. Ahí está. Y estas cuatro son las que, perdón, son las que nos interesan, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí es para todo X, ¿verdad? Para todo X es y se da alguna característica, ¿verdad? Que englobe a varios elementos. Luego tenemos ninguno es, ¿por qué? Porque, o podríamos traducirlo, ¿verdad? En este caso, para todo no es, ¿verdad? Para todo X no es, y la condición que nosotros escojamos, ¿verdad? ¿Sí? O lo que se puede traducir acá como la proposición ningún X es, ¿verdad? ¿Sí? En este que sería existe, se puede traducir también como alguno, ¿verdad? De manera general. Entonces es algún X es y cumple con alguna característica, ¿verdad? Esa característica está dada también por P de X. Y en este caso que tenemos existe, ¿verdad? Un número que no es, perdón, un número, una determinada característica que no es, ¿verdad? O lo que viene siendo también la proposición algún X no es, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto solo es cuestión de entenderlo un poco, ¿verdad? Que podemos tener cuantificadores que especifican o generalizan alguna característica de un conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Bien, voy a proseguir entonces con el producto cartesiano. Vean ustedes el producto cartesiano, el ejemplo que hay acá, y podrían explicarme ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla entonces el producto cartesiano? Entonces, de acuerdo a la imagen que está allí, ¿cómo se desarrolla entonces el producto cartesiano entre conjuntos? Lick, buen ¿Sí? día. Buenos días. Ahí se utiliza como le dijera, el procedimiento básico de la multiplicación la multiplicación algebraica, en donde cada uno de los elementos del primer conjunto son multiplicados por el conjunto posterior, o el conjunto B en este caso.
ajá, podríamos verlo de esa manera, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, algo que sucede en la multiplicación algebraica es que si hay elementos en común, se suman o se unen, ¿verdad? O se simplifican. En este caso, no, ¿verdad? Lo podemos traducir también, por ejemplo, como pares ordenados, ¿sí? Como pares ordenados entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Bueno, veamos un ejemplo de esto, no tan grande, ¿verdad? De la siguiente manera. Producto hessiano. Entonces, por ejemplo, igual, voy a colocar de una vez el conjunto, el conjunto A, que es igual números. Buen día, no sé de lo que está realizando. Perdón. Entonces, voy a colocar, ¿verdad? Números consecutivos entre 4 y 7, ¿sí? ¿Qué Licenciado, sería? buen día. Sí, Mire, buenos que días. no se observa lo que está realizando. Ah, perdón. Sí, sí. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, números consecutivos entre el 4 y el 7. Y luego podría tener números, perdón, conjunto B, números primos entre 3 y 7. Pero acá no voy a incluir el 7, ¿verdad? ¿Sí? Sin incluir al 7. Entonces, igual, ¿verdad? Así como lo hemos hecho anteriormente, para analizarlo de una mejor manera, lo que tengo que hacer es saber cuáles son esos elementos, ¿verdad? Es decir, colocar los elementos en el conjunto. Dice que son números consecutivos entre el 4 y el 7. Entonces tenemos, por ejemplo, el número consecutivo a 4 es 5 y el número consecutivo a 5 es 6 y el número consecutivo a 6 es 7, ¿verdad? En este caso sí se incluye. Y ahora los números primos entre el 3 y el 7 sin incluir al 7, ¿verdad? Tendría entonces el 3 y el 5. Ahora vean que el producto cartesiano se representa de la siguiente manera, que sería A, producto B, Lick, perdone una preguntita. ¿sí? ¿Cómo saber si se incluye al 7 o en este caso no se incluye? Bueno, para esto, por ejemplo, lo podríamos representar de la siguiente manera, ¿verdad? Perdón. Que esta solo es una forma como descriptiva, ¿verdad? Pero lo podríamos representar así. Les voy a colocar el ejemplo de A igual a X tal que X es, creo que aquí no me va a dejar, bueno, creo que lo voy a tener que hacer de esta manera. Ahí está, X tal que X, no, no me deja, bueno, pero
Lo voy a escribir con letras, aunque ustedes saben que hay un símbolo de diagonal aquí, solo que Word automáticamente me pone el signo. Bueno, creo que ahí está. Ahí está. Entonces, x tal que x. Y voy a colocar, por ejemplo, 3 y el símbolo de mayor o menor que, ¿verdad? O de mayor, perdón, sí, de mayor o igual que, o de menor o igual que, o de menor que, o de mayor que, cualquiera de esos 4 símbolos para representar si lo incluyo o no. Por ejemplo, en este caso, o en el caso del conjunto A sería 4. Y lo que voy a escribir a continuación es el símbolo para saber si lo incluye o no lo incluye. En este caso sí lo incluye, entonces sería mayor o igual que, ¿verdad? Este mismo, mayor o igual que X, ¿verdad? Y aquí, como está entre, ¿verdad? También sería mayor o igual que, ¿verdad? 7. Bueno, en este caso sería menor que 7. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo al 7. Si se dan cuenta, llegamos precisamente hasta el número 7. Pero no tenemos, pero no, Pues, es mayor, ¿sí? Perdón. ¿perdón? 4 menor o igual. Ajá, ¿Así es? sí, sí, sí. Esto quiere decir que X está entre Ah, estos ok. dos números, ajá, Sí, sí, que sí. es más grande que el 4, pero más pequeño que el 7, ¿sí? Y aquí le pongo la característica, ¿verdad? Números consecutivos. Bueno, no sé por qué ya al escribir. Ahí está. Bien, números consecutivos, ¿de acuerdo? Números consecutivos donde X va a estar entre 4 y 7. Incluimos al 4, ¿sí? Porque es mayor o igual, pero no incluimos al 7 porque es solo menor que, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué decimos que no incluimos al 7? Bueno, porque en este caso, como estamos hablando de números consecutivos, entonces no estamos incluyendo al número consecutivo de 7, ¿sí? Que sería el 8. Pero sí estamos incluyendo, perdón, al número consecutivo de 4, que es el 5, ¿sí? Y si nos damos cuenta, pues la X o los elementos de este conjunto cumplen con esta condición, ser mayores a 4 y ser menores al consecutivo de 7, que sería el 8, ¿verdad? ¿Sí? Licenciado, ¿Sí? Dígame. buen día. Pero el símbolo que está después del 4 es menor o igual que. No Después, sería mayor o igual que. sí, X es mayor o igual que. O sea, quiere decir 4 es menor o, perdón, menor o igual que X. ¿Sí? Vean, X es mayor que 4. ¿Sí? ¿Sí? X es mayor que 4. 4 es menor que X. En este caso, X representaría al 5, al 6 y al 7. Y precisamente 4 es menor a 5, es menor a 6 y es menor a 7. ¿Sí? Ya, gracias. Y también es menor en este caso, el consecutivo de 7, ¿verdad? Que sería el 8, ¿verdad? ¿Sí? 5 es menor a 8, 6 es menor a 8 y 7 también es menor a 8, por hablar de los consecutivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos para, para este, para el conjunto E? Bueno, de igual manera, ¿verdad? En este caso no serían números consecutivos, sino serían números primos. Como lo que la intención es decir, bueno, que está entre 3
y 7 también, y lo que yo quiero es no incluir al 7. Entonces, para no incluirlo, lo que tengo que hacer es colocar este símbolo, ¿verdad? Sin el igual, ya sea menor o mayor, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo esté comentando, pero en este caso sería menor que, x menor que 7, ¿verdad? Para no incluirlo. Si lo quiero incluir, entonces coloco el símbolo de menor o igual que, o de mayor o igual que, ¿verdad? ¿Sí? Si quiero incluir el número, ¿sí? Sería de esta forma. Aquí arbitrariamente, pues yo les dije que íbamos a seleccionar o no seleccionar, o incluir o no incluir un número, pero la forma ya más formal sería esta, ¿verdad? Hacerlo entre, ¿verdad? ¿Sí? Hay un número entre 4 y entre 7 que cumple con ciertas características, ¿verdad? Primero que son números consecutivos para el conjunto A, perdón, este sería el conjunto B. Esta. Primero en el conjunto A, que serían números consecutivos, y luego que está entre el 4 y el 7, donde incluye el 4, pero no incluye al 7. Igual para este conjunto, ¿verdad? El conjunto E. Son números primos que incluyen al 3, precisamente aquí está el 3, y que no incluyen al 7, porque el 7 también es primo, pero como no lo estoy incluyendo, no lo coloco. ¿De acuerdo? Disculpe, Sí, sí. a mí todavía me queda una duda en la condición del conjunto A. Ajá. Como ahí estamos incluyendo al 7, ¿no será que es X menor o igual que 7? No, aquí no le Pregunto. estamos... No, es que, vean, ¿cuál es la característica de este conjunto? Esta es la característica. ¿Sí? Son números consecutivos, ¿sí? ¿Cuál es el número consecutivo al 4? 5, 5, correcto. ¿Cuál es el número consecutivo? Porque está entre, ¿verdad? Consecutivo al 6, al 5, perdón. es el 6, El 6. El número consecutivo al 6, 7. el 7. Muy bien. Pero ya no vamos a tomar en cuenta el número 7. O sea, ya no vamos a tomar en cuenta el número consecutivo al 7. Por eso es que no escribo el 8. Aquí tendría que ir el 8 si esto fuera menor o igual que, ¿verdad? Porque es el consecutivo, ¿sí? Entonces, tenemos esta característica y este rango, ¿sí? Entre la característica y el rango yo tengo que determinar qué valores son los que cumplen con esa condición, ¿sí? Licenciada, muy buenos días. Buenos días. Aquí tengo una duda allí en conjunto B. Ajá. Dice números primos entre, ahí está la palabra, entre 3 y 7. ¿Y por qué se está tomando en cuenta el número 3 si está hablando de entre 3 y 7? Ah, por eso les dije, esta es una forma un poco arbitraria, digamos, de decirles a quién incluye y a quién no, ¿verdad? Entonces, por eso les coloqué esta forma, ¿verdad? Cuando es un número, perdón, en este caso, x que es mayor o igual, quiere decir que sí incluye el 3. Cuando es menor que, o sea, sin el igual, quiere decir que no lo incluye. Entonces, por eso acá incluimos el 3, ¿verdad? Por el menor o igual que. ¿Sí? Licenciado, sí, allí cuando lo demostramos de esa forma descriptiva, X tal que X número primo con lo que es mayor y menor que se entiende, Lic, pero realmente cuando se aparece esa forma descriptiva de números primos entre 3 y 7, ese es lo que a mí me cuestiona bastante, es que la palabra dice números primos entre 3 y 7. Eso realmente surge ahí un cuestionamiento de mi parte. Ya lo que es descriptivo de X tal que X números primos, cuando sea con los signos de desigualdad, eso se entiende claro, perfecto, pero el otro no, ¿Mm? esa es lo que la duda que tengo, Lick. Allá. Va, sí, como le digo, esta es una forma muy arbitraria de decir a quiénes incluye y a quiénes no, porque, por ejemplo, se puede interpretar eh, que incluye al 3 y que incluye al 7, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos nosotros decir, bueno, incluye al 3 y también al 7.
Alguien más podría decir, bueno, incluye el 3 y no incluye el 7. Otros podrían decir, no incluye el 3, pero sí incluye el 7. ¿Sí? Y otros podrían decir, bueno, no incluye a ninguno de los dos, ¿verdad? ¿Sí? Está entre ellos, pero no incluye a estos. Entonces, como les digo, tal vez es una forma muy arbitraria de colocar ahí la condición, ¿verdad? Entonces, creo que esta sería como la forma más exacta, ¿verdad? Para que, Gracias, Lick. para que se pueda entender, ajá, sí. Bien. Entonces, ahora, bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bien, ya tenemos los conjuntos, ahora vamos a hacer el producto cartesiano. Dense en cuenta que en este caso voy a colocar un conjunto grande, ¿verdad? Extenso, donde voy a colocar pares ordenados en conjuntos. Es decir, voy a colocar conjuntos un poco más pequeños por acá, ¿verdad? Y voy a ordenarlos en pares. Voy a tomar el primer elemento del conjunto A, que sería 5, y el primer conjunto, pero el primer elemento del conjunto B, que sería 3, ¿sí? Luego, coma y otro par ordenado. En este caso, sería el primer elemento del conjunto A, que sería 5, y el segundo conjunto, perdón, el segundo elemento del conjunto B, que sería también 5, ¿verdad? ¿Sí? 5,5. Bueno, así lo voy haciendo con todos los elementos. Ahora me tocaría, como voy en orden, el segundo elemento del conjunto A con cada uno de los elementos del conjunto B, es decir, 6,3. Y ahora 6,5. Luego sería el tercer elemento que sería 7,3. Y, por supuesto, 7,5. ¿De acuerdo? Este sería el producto cartesiano entre A y B, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo realizo lo siguiente? ¿Será que es lo mismo? ¿Será que no es lo mismo? A ver qué piensan ustedes. B, producto cartesiano con A. ¿Será que es lo mismo que el producto cartesiano entre A y B? Cambiaría el orden de de los pares ordenados. Correcto, muy bien. No cambia los elementos que tiene, pero cambia el orden de los pares ordenados, ¿verdad? Es decir, en este caso tendríamos 3 y 5, ¿verdad? 3,5. Este se quedaría exactamente igual. Aquí tendríamos 3,6, 5,6, ¿verdad? 3,7 y 5,7. ¿Ah? Lo único que cambia en este caso es el orden, ¿verdad? Pero en cuestión de los elementos del conjunto, no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el producto cartesiano entre B y A, pues únicamente sería de cambiar el orden del producto cartesiano entre A y B. Bien, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Perfecto. Vamos entonces a la aplicación de los conjuntos a la hora de resolver problemas. Dice, planteamiento de situaciones que tienen solución con la teoría de conjuntos. Y me gustaría que alguien, por favor, nos hiciera la campaña ahí de leer lo que dice este problema. Licenciado, perdone, solo una pregunta con el anterior. ¿Sí, sí? Esas
números que ya ordenamos en pares, entonces se supone que lo tendríamos que llevar a la práctica en un plano cartesiano, o solo se No, 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 quedaría no. así. No, no, se le llama producto cartesiano precisamente Ajá. porque se ordenan en pares, ¿verdad? Porque se ordenan en pares ordenados, al igual que un punto en el plano cartesiano que es un par ordenado que da una ubicación. Por eso se le dice producto cartesiano, ¿verdad? Porque tiene esa relación, no significa que los tengamos que representar. Ajá. Licenciado, ¿usted sería tan amable de hacer otro ejercicio de esos? Perdón, es que para poder practicar un poquito más y que no quedara, bueno, a mí me quedó un poquito de duda todavía, solo en relación de lo anterior, ¿verdad? De cómo establecer los números entre Ah, ya, para va, muy practicar bien. un poquito más. Un ejercicio 2. Vamos a colocar el conjunto A. Voy a copiar estos dos, aunque van a ser diferentes características, ¿verdad? Lo que está haciendo Oli. Sí. La forma va a ser muy similar, lo único que va a cambiar van a ser las características. Licenciado, viera que no se ve su pantalla. Ah, permítame. Sí, es cierto. Ahí estamos. Gracias. Bien, entonces, por ejemplo, x tal que x, voy a colocar números impares, ¿verdad? Entre el 3 y aquí ya le voy a cambiar y le voy a colocar que sea menor o igual que 7. Solo que encuentre el símbolo, ahí estamos. Bien. Y el conjunto B, y aquí le voy a colocar que sean pares, ¿verdad? Para no cambiar mucho la situación. Ahora, si se dan cuenta, aquí los números impares incluyen al 3 y también incluyen al 7, ¿sí? Aquí también los números pares incluyen al 3 e incluyen al 7, ¿sí? Entonces hagamos los conjuntos de, bueno, ya con los elementos, ¿verdad? De A y B. Voy a copiar lo que está aquí, por supuesto que van a cambiar los números, ¿verdad? Entonces tenemos el conjunto A, que serían los números impares, incluyendo al 3 y al 7, y que están entre ese rango, ¿verdad? Es decir, el 3, el 5 es impar, y el 7, que también es impar. Bien, ahora tenemos entonces el conjunto B, que sería los números pares que están entre el 3 y el 7, incluyéndolos. Ahora, no se va a escribir el 3, ¿por qué? Porque la condición dice que tienen que ser pares. Entonces, el 3 no es un número par. No se escribe aunque lo incluya dentro del rango, ¿verdad? Incluiría entonces al 4, al 6 y hasta ahí, ¿verdad? Porque 8 ya no pertenece a ese rango y 7 no es par, ¿sí? Entonces, ¿en qué es lo que nos tenemos que fijar? Primero, en la condición, ¿verdad? Esta es la condición, que sean números impares. Y luego podemos interpretarlo como otra condición, pero es un rango, ¿verdad? Un rango de números, ¿sí? Y tenemos que ver si incluye o no incluye. Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes hagan el producto cartesiano y me van dando la respuesta. Yo voy a dejar de compartir pantalla, voy a anotar la respuesta acá y luego, después de un par de minutos, ya les enseño la respuesta, ¿verdad? El producto cartesiano.
Ya recuerden, el conjunto A tiene los elementos 3, 5 y 7. Y el conjunto B tiene los elementos 4 y 6. Entonces, ¿cómo sería el producto cartesiano entre A y B? Lick, disculpe, y cuando yo siento que la duda sigue siendo la palabra entre, porque cuando decimos entre, pues en mi caso, pues pienso que solo son los que están en medio, digamos, de los dos números sin incluirlos, o siempre se van a incluir. Se van a incluir dependiendo de lo que esté establecido en la, permítame, en el conjunto. Por ejemplo, ahorita le digo. Se va a establecer si incluye o no lo incluye dependiendo de lo que diga este rango, ¿verdad? Si es menor o igual que, se incluye. Si es solo menor que o solo mayor que sin el igual, no se incluye. ¿Sí? Pero para tener una forma más estandarizada, vamos a escribir de ahora en adelante esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para tenerlo de una forma estandarizada y que no haya, digamos, esa parte como de dejar una interpretación tan ambigua, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir así siempre cuando nos refiramos a un rango, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, Lick. Lick, Sí, disculpe. sí. Yo interpreto que, por ejemplo, ahí donde dice X tal X, números impares, cuando es de manera descriptiva, como dice, números impares entre 3 y 7. Entonces yo tengo que tomar en cuenta de ver si el 3 es impar, lo estaría incluyendo. Y También, por si habla ejemplo. de los números primos, también entre 3 y 7, yo tengo que ver si el 3 es número primo, lo estoy incluyendo. Y el 7, cuando es así de manera descriptiva, de forma literal. Ahora ya utilizando esta forma de X tal X, pues ahí sí ya me condiciona porque ya aparecen los signos si es menor o mayor que la Ajá. condición que nos están dando. Sí, como les digo, en la forma como descriptiva, solo así con palabras, queda a veces un poco escueta, ¿verdad? Y queda mucho a la interpretación, no nos marca un rango tan específico, digamos, pero creo que de esta forma está un poco más específica, ¿verdad? Ya la podemos entender de mejor manera. Entonces, ¿cómo quedan el plano, ¿verdad? El producto cartesiano de de esta operación. ¿Cómo quedarían entonces los pares ordenados? El primero sería 3,4, ¿Correcto? 3,6, Sí, 5, sí, 5,4. 5,6, Así es. 7,4 y 7,6. Correcto. Perfecto. Así es. Aquí está la respuesta, miren. Y exactamente. Recuerden siempre que se hace un conjunto, digamos, un poco más grande, así, unos corchetes como estos. No, no son corchetes, perdón, son llaves. Unas llaves un poco más grandes para encerrar las llaves que contienen los pares, ¿verdad? ¿Sí? Solo para hacerles ese recordatorio.
Bueno, no sé si queda claro el producto cartesiano. Sí, licenciado, solo una última duda. Ajá. ¿Cómo podría usted leer lo de arriba donde dice A igual X, tal que X Bien. números impares? La forma correcta de leerlo, ¿verdad? Sería X Ah, tal que X, números impares. Permítame un segundo, perdón. Ahí está. X tal que X, números impares, donde X es mayor o igual que 3 y es menor o igual que 7. Esa sería la forma más específica de leerlo, ¿verdad? Porque como dicen ustedes, es cierto que decir entre, pues todavía queda un poco ambiguo al decirlo, ¿verdad? Ya al observarlo acá, pues ya no queda tan ambiguo, pero al decirlo sí. Entonces la forma más específica sería esa, ¿verdad? Donde son X tal que X, números impares, donde X es mayor o igual que 3 y es menor o igual que 7, ¿sí? gracias, licenciado. Muy bien. Bien, ahora sí. Pasemos entonces a la parte de aplicación de los conjuntos. Entonces, ¿alguien podría leer el ejercicio, por favor? ¿Sí? Sí, buenos días, licenciado. En una aula de clase hay 34 alumnos, de los cuales 21 son aficionados al fútbol, 18 aficionados al baloncesto y 10 aficionados a ambos deportes. ¿Cuántos no son aficionados a ninguno de los deportes? ¿A cuántos estudiantes les gusta solo un deporte? Muy bien, gracias. Aquí esto lo vamos a resolver con un diagrama de Venn. Entonces voy a pasar a Paint para hacer el diagrama de Venn. Perdón. Lo primero que voy a hacer es que voy a pegar el ejercicio aquí en Paint. Ahorita no lo están viendo, pero ya lo van a ver. Voy a pegar el ejercicio para tener la referencia allí, ¿verdad? Y ahora sí les voy a compartir. Bien, entonces, aquí tengo la referencia, ¿verdad? Dice que en el aula hay 34 alumnos. Quiere decir que todo el conjunto universo es de 34 alumnos, de los cuales dice que 21 son aficionados al fútbol, 18 son aficionados al baloncesto y 10 son aficionados a ambos deportes. Entonces, veamos cómo podemos hacer. Voy a colocar dos Licenciado, conjuntos. perdone. ¿Perdón? Es que viera que me surge una duda que ahí dice que son 34 alumnos, pero con las cantidades da 49. ¿Importa Ajá. eso o no? Lick, disculpe, Ahorita, ¿sí? respondiendo a lo que la duda que tenía la seño, como en ese caso, el planteamiento es de que 10 aficionados les gusta ambos deportes. Entonces, a los 21 hay que restarle 10, a los 18 10, y ahí Excelente. queda el resultado. Correcto. Excelente planteamiento. Muy bien. De hecho, esa sería la manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar una F de fútbol y aquí voy a colocar una V de baloncesto, ¿sí? Los que les gusta el fútbol y los que les gusta el baloncesto. Como bien dicen ustedes, y lo mencionaban ahí, que son 34 alumnos, ¿verdad? Pero que la suma, si sumamos los alumnos que les gusta el fútbol, los alumnos que les gusta el baloncesto y los que son de ambos deportes, pues es una cantidad más grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dato ahí principal? A los que les gustan ambos deportes. De hecho, los que les gustan ambos deportes, ¿dónde lo tendría que escribir? Y medio. En este diagrama de Venn. Donde se interceptan Correcto. los Muy bien, ¿verdad? círculos. Ajá.
correcto, aquí, ¿verdad? A 10 les gustan ambos deportes, ¿verdad? Tanto el fútbol como el baloncesto. Y precisamente este dato es el que nos sirve entonces para todo lo demás, ¿verdad? Es decir, para establecer a quienes solo les gusta el fútbol y a quienes solo les gusta el baloncesto, ¿verdad? Y hacemos el procedimiento que nos indicaba ahí el compañero, ¿verdad? En este caso, restar 10 de ambas aficiones, es decir, de los 21 que les gusta el fútbol y de los 18 que les gusta el baloncesto. Entonces, por ejemplo, tenemos 21 menos 10 serían 11 que les gusta el fútbol. Y 18 menos 10 serían 8 que les gusta únicamente el baloncesto. Muy bien. Ahora, analicemos esto, ¿verdad? Analicemos esto y digamos, ¿cuánto es 11 más 10 más 8? ¿Cuánto es? 31. No, no es 31. 29. 29, correcto. 29. Ahora, hay 29 en este conjunto, ¿verdad? O en esta unión de conjuntos. Ahora, hay 34 alumnos. Entonces, ¿qué pasó con los otros 5? ¿Dónde Esos están? 5 no ¿Cómo está? ocupan ninguna Exacto, correcto. Los 5 restantes, ¿verdad? Son los que no son aficionados a ninguno de los deportes. Entonces podríamos contestar la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cuántos no son aficionados a ningún deporte? 5 personas, ¿verdad? ¿Sí? 5 personas. Ahora dice, ¿a cuántos estudiantes les gusta un solo deporte? Analicemos, ¿a cuántos les gusta solo el fútbol? A 11, ¿verdad? ¿Y a cuántos les gusta solo el básquetbol? A 8. Entonces, 19. ¿a cuánto les gusta un solo deporte? ¿Correcto? A 19, ¿verdad? En este caso serían 19 estudiantes. ¿Sí? 19 estudiantes. Y ahí tendríamos la respuesta a la pregunta. Lick, disculpe. ¿Sí? Con respecto a los 5 que no les gustan ninguno de esos dos deportes, Ajá. ahí donde está el diagrama de Venn, esos 5 habría que escribirlos fuera de Correcto, correcto. Se hace cuadrado. siguiente. Ajá, correcto. Ahí estamos. Yo podría decir, por ejemplo, que aquí está. Que este es U, ¿verdad? O sea, el conjunto universo que tiene 34, ¿verdad? En total. No escribo los 34 afuera, sino que escribo lo que falta para los 34 dado la sumatoria de este conjunto, ¿sí? Eso quiere decir 5, ¿verdad? Lo puedo escribir en cualquier lado, ¿verdad? Yo lo escribí aquí porque había más espacio, pero se puede escribir en cualquier lado, ¿verdad? ¿Sí? 5 es lo que le falta a este número de conjunto, a estas cantidades que están entre estos conjuntos para llegar a 34, ¿verdad? Ajá. Esta sería la representación. Lo que nos interesa acá no es tanto la representación ya con el conjunto universo, ¿verdad? Sino es responder las preguntas, pero sí sería la manera correcta de escribir el diagrama, ¿verdad? Entonces, dense cuenta qué es lo que se hace primero, ¿verdad? Lo que se hace al principio es colocar lo que ambos aficionados, perdón, lo que ambos estudiantes les gusta sobre los deportes, ¿verdad? Porque eso nos da una referencia, eso nos ayuda a plantear la referencia sobre a quienes solo les gusta un deporte, ya sea fútbol o básquetbol, ¿verdad? Dada esta característica. Bien, no sé si tienen alguna duda. Sí, Lick, perdone, ¿de dónde salió el 19? Este A.
Dice la pregunta, ¿a cuántos estudiantes les gusta solo un deporte? Entonces, dado este diagrama, ¿a cuántos estudiantes solo les gusta el fútbol? ¿A cuántos estudiantes les gusta solo el fútbol, dado este diagrama? 21. No, solo el fútbol, A 11. Sí. a 11, correcto. ¿Y solo el básquetbol? 8. A 8, ¿verdad? Correcto. Eso quiere decir que la suma de estos dos son el número de estudiantes que les gusta un solo deporte, ¿verdad? A uno les puede gustar solo el fútbol, a otro les puede gustar solo el básquetbol, pero a estos estudiantes les gusta uno solo nada más, ¿verdad? Entonces, 11 más 8, 19. Gracias, Lick. Ajá. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Voy a dar otro ejemplo? ¿Perdón? ¿Voy a dar otro ejemplo? Ah, sí, ahorita vamos a ver otro ejemplo. Bien, voy a seleccionar esto y lo voy a pegar en la hoja de Word para que tengan ahí también la referencia, ¿de acuerdo? Ahí está tardando un poquito en colocar la imagen. En lo que coloca la imagen podemos ver el siguiente ejemplo y dice, bueno, no sé si alguien lo puede leer por ahí. No se ve nada. Ah, perdón, sí, es cierto, no estoy compartiendo. Ahí está. Voy a compartir acá, ahí estamos. Ahí está. No sé si ya se ve. Sí. Muy bien. De los 300 integrantes de un club deportivo, 170 se inscribieron en natación y 140 se inscribieron en gimnasia. Si 30 no se inscribieron en ninguna de las dos especialidades, ¿cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas y cuántas se inscribieron únicamente en natación? Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio utilizando diagramas de Venn, porque ya que tenemos dos conjuntos, ¿verdad? Podemos hacer eso. Ahora, con estos datos. Lo voy a hacer por acá. Ahorita les voy a compartir pantalla de Pen. Bien, entonces ahí estamos, ¿verdad? Voy a hacer otra vez los conjuntos, que sería el conjunto. Bien, entonces, voy a colocar acá una N de natación y una G de gimnasia por acá para representar los dos conjuntos, ¿verdad? Bien, entonces, dice que hay en total 300 integrantes, ¿cierto? Dice que 170 se escribieron en natación
y 140 se inscribieron en gimnasia. Si 30 no se inscribieron en ninguna de las especialidades, ¿cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas? Bueno, entonces aquí, para este caso, sí necesitamos completar con este diagrama, ¿verdad? Con el del cuadrado, ¿sí? ¿Por qué necesitamos completar con el del cuadrado? Porque ya nos dice que 30 no se inscribieron. Eso quiere decir que pertenecen al conjunto universo sin estar en esta unión de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo siguiente. Podemos colocar acá afuera ya de una vez los 30, ¿verdad? Bien, ahora hagamos la sumatoria de los que se inscribieron en natación. Permítanme un segundo. Lo siento, perdón. Entonces, tenemos 30, ¿verdad? Bueno, ahora dense cuenta de la sumatoria entre 170, 140 y 30. ¿Cuánto les da esa suma? ¿340? 340, ¿verdad? Se pasa de los integrantes del club. Por lo tanto, quiere decir que 170 no fue todos los que se inscribieron en natación y 140 no fueron todos los que se inscribieron a gimnasia, ¿verdad? Ese restante fueron los que se inscribieron a ambas, a ambos deportes, ¿sí? Tanto a natación como a gimnasia. ¿Cuál es ese sobrante? ¿Cuál sería el sobrante entre la sumatoria y los 300 integrantes? ¿Cuál es ese? 40. Perfecto. Entonces, 40 personas fueron los que se inscribieron a ambos deportes. Y ahora sí, con estos datos ya podemos deducir nosotros cuántos se inscribieron en natación y cuántos se inscribieron en gimnasia. ¿Cómo? Utilizando el mismo procedimiento que el ejercicio anterior, ¿verdad? Es decir, restando de 170 los 40 que se inscribieron a ambas, ¿sí? Entonces, se inscribieron únicamente en natación, 170 menos 40, que serían 130, y se inscribieron a gimnasia, o únicamente a gimnasia, 140 menos 40, que sería 100. ¿Sí? Entonces, para responder a las preguntas, por ejemplo, tenemos que ¿cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas? 40 personas. ¿Y cuántas personas se inscribieron únicamente en natación? Serían 130. Bueno, pero para hacer la comprobación, veamos, hagamos la suma, ¿sí? Entre 130, 40, 100 y 30. Esto nos tendría que dar 300, ¿verdad? Si no, hay algo que planteamos mal ahí. Da los 300. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo hicimos bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los...? Licenciado, perdón, ¿será que podría repetir de dónde sacó el 40? Disculpe. Gracias. Sí, el 40 se obtiene de la siguiente manera. Los tres números involucrados, ¿verdad? O sea, los que se inscribieron en natación,
los que se inscribieron en gimnasia y los que no se inscribieron en ninguna de las especialidades, esos tres números se suman, ¿verdad? Esos tres números sumados, 170 más 140 más 30, nos da un total de 340, ¿sí? Esos 40 además de los 300 integrantes, esos 40 son los que se inscribieron en las dos disciplinas. Gracias, licenciado. ¿Sí? De ahí sale ese 40, ¿verdad? Del sobrante, digamos. Entonces, ¿qué es a lo que tenemos que llegar en este tipo de ejercicios de conjuntos? Creo que la clave es cuando dice en ambos, ¿verdad? ¿Sí? En ambos. Y luego se resta de estos, de los que se inscribieron a ambos o de los que, por ejemplo, si lo hacemos con materias, de los que llevaron dos materias, ¿verdad? ¿Sí? De los que llevan dos cursos, bueno, en fin, de los que están precisamente en la intersección, se restan de la cantidad que nos dicen para un solo dato, ¿verdad? O para una sola característica. En este caso para natación y para gimnasia. Otro dato importante es saber cuántos están fuera de este conjunto, ¿verdad? Eso también nos puede ayudar. ¿Sí? Y luego solo ir analizando el diagrama para ir contestando las preguntas, ¿verdad? Pero la clave es esta, ¿verdad? Es hallar la intersección. ¿Sí? Muy bien. Igual voy a copiar, voy a recortar esto y lo voy a pegar ahí en el documento. Bien. Eso sería todo por la clase de hoy. Les voy a mandar el formulario de asistencia para que ustedes puedan ahí anotarse, ¿de acuerdo? Ya está para que se pueda responder, entonces ya solo es de entrar y contestar, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo. Y solamente les voy a pedir si pueden activar su cámara un momentito. Ahí está, ya les envié el formulario. En lo que ustedes llenan el formulario, si pueden activar su cámara un momento para tomar la respectiva evidencia. Licenciado, disculpe, ¿podría darnos tiempo de contestar y luego la cámara? Porque si no, no podemos. Una cosa a la vez, si se puede, por favor. Está bien. Adelante. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, eso sería todo. Los espero entonces para el curso de sistematización, donde vamos a tener la presentación, ya la última presentación del grupo 1. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos en sistematización. Que tengan buen provecho por si van a desayunar y Lick, éxitos en sus próximas clases. Sí, dígame. disculpe, tomó la foto. No, de veras, si pueden activar su cámara, no sé si ya pueden. Ahí está. Gracias, Darwin. Vaya, Lick. Ahí estamos. Muchas gracias.
Bueno, que tengan feliz día, éxitos en sus próximas clases y nos vemos ya dentro de un ratito.